Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Blair Ortiz. Yo hago parte de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia y voy a ser el moderador de la charla académica de esta noche. Esta charla académica es la última antes de nuestra reunión de cierre de año. Esta reunión académica está auspiciada, llega a todos nosotros gracias a PTC Therapeutics, que es una casa farmacéutica que tiene un producto innovador para la distrofia muscular de Duchenne. El doctor Carlos Campo, que es el que nos va a hacer la presentación del tema que viene más adelante, nos va a hablar un poquitico más de las indicaciones de tratamiento para distrofia muscular de Duchenne y se va a referir a este producto. Les agradecemos a ustedes su participación, la asistencia a este evento. Les cuento que en la parte inferior van a ver uno de los botones que sirve para hacer preguntas. Tenemos aquí el que dice chat. Ese es el que vamos a utilizar para generar las preguntas. Y el doctor Carlos Campo al último las va a contestar. Aprovecho para darles algunos avisos parroquiales, algunos avisos de nuestra sociedad. Empecemos por recordar que estamos en el programa de recertificación en pediatría de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Para poder ingresar todos los títulos, los certificados de asistencia, vamos a la página web de la SCP y vamos a buscar aquí el preset y ya uno lo va llevando toda la plataforma para poder adjuntar los certificados de asistencia. También les recuerdo que es vital, y más pues en esta época de la pospandemia, que cumplamos con el pago de la anualidad, que hay diferentes formas de hacerlo. Luz María gustosamente puede compartirles a ustedes la cuenta para hacer la transferencia bancaria o la consignación y también se puede hacer de forma presencial en algunos de los eventos que ya hemos venido haciendo con los socios. La reunión de cierre de año 2021 va a ser en la última parte, los últimos días de noviembre. Entonces, por favor, estén bien pendientes en el chat de socios de WhatsApp y en el correo electrónico, porque vamos a estar anunciando con anticipación qué tema cultural o gremial es el que se va a dar en esta charla y también cuál es la dinámica que vamos a tener en vista que tenemos que cumplir con un aforo. Esta es la última charla académica de este año. La charla está auspiciada gracias a PTC Therapeutics, que es un laboratorio que tiene unos productos innovadores para distrofia muscular de Duchenne. Y el tema que nos convoca esta noche es el del papel del pediatra en el diagnóstico de las distrofias musculares y específicamente por su frecuencia es necesario hablar de la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. El expositor es el doctor Carlos Campo Ternera, que es pediatra, neurólogo infantil, trabaja en el Hospital San Vicente Fundación Medellín y en el Hospital Consejo de Medellín. Es docente de la Universidad de Antioquia y hace parte de nuestra regional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Pediatría como miembro de junta directiva y también hace parte de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. En esa charla el doctor lo que nos va a mostrar es cómo a través de una evaluación práctica de los hitos del desarrollo en el niño, pues entonces podemos sospechar de que el niño puede estar afectado por un trastorno neuromuscular. Y aquí específicamente una miopatía o una distrofia muscular. Sin más preámbulo, entonces le doy del ingreso, le doy la palabra al doctor Carlos Campo para que nos hable del papel del pediatra en el diagnóstico de la distrofia muscular. Bienvenido, Carlos, y muy buenas noches. Bueno, Muy muy bien. buenas noches a todos.
Mi nombre es Carlos Campos, soy pediatra, neurólogo infantil, como me presentó compañero el doctor Blair. Primero, mis conflictos de interés. Esta charla está siendo patrocinada por PTC Therapeutics y a ellos agradezco la confianza de haber puesto este tema pues, en mí para poder transmitir toda la información y experiencia adquirida en estos años. Importante, ante toda historia clínica, vamos a abordar un poco en toda la charla cómo ir llegando o cómo podemos ir llegando hasta la sospecha e intervención de un paciente con distrofia muscular. Para eso tenemos que haber abordado muchas otras eh, expectativas y otras visiones eh, en cuestión de patologías y descartar algunas otras. Dado que esta es una enfermedad que aunque tiene muchas características, cuando ya esté instaurada, lo ideal es poder realizar un diagnóstico lo más temprano posible para lograr hacer un cambio en la vida y un cambio en el curso natural de esta enfermedad. Para eso, como todos ya sabemos, el primer paso es realizar una buena historia clínica en donde generalmente son motivo de consulta. Los pacientes pues nos llegan con problemas de la motricidad o con antecedentes o algún problema de retraso en el neurodesarrollo o en algunas de las otras áreas como vamos a ver. Siempre importante poder determinar la edad de inicio de los problemas, dado que con esta información podemos abordar y empezar a descartar estos tipos de patologías, tanto congénitas como hereditarias y adquiridas en el transcurrir de la vida. Ver y determinar siempre si esto, como lo voy a mencionar, es de un inicio agudo, subagudo crónico. Al mismo tiempo, se está comprometiendo solamente una parte motora o solamente un área del neurodesarrollo, o por lo contrario, está siendo de forma global, al mismo tiempo, si es una enfermedad estacionaria o progresiva, y determinar si el retraso viene desde un inicio o por lo contrario se está generando un retroceso de esos hitos que se habían adquirido anteriormente. Como en todo, y más como pediatra sabemos que nuestra historia empieza desde esos antecedentes personales, familiares, eh, del momento perinatales y postnatales, en donde vamos a imagen la parte neurológica influyen de una forma significativa en el desarrollo y en la evolución de todo el sistema y manifestación neurológica. Y al mismo tiempo poder determinar si hay o no otros casos a nivel familiar, principalmente en la línea materna, en donde se van a poder determinar algunas otras en la gran variedad de manifestaciones que se presentan en este tipo de patologías. Cuando nos llega ese niño, tenemos que poder instaurar un algoritmo en nuestra mente en donde, como venía mencionando, determinar si es un cuadro agudo. Estamos hablando de esas patologías neuromusculares o en la parte motriz, ¿cierto? Entonces, si estamos teniendo un cuadro súbito, agudo, con una causa establecida o sin una causa establecida, poder determinar si nos cumplen unos criterios para botulismo, si cumple los criterios de Guillain-Barré, si cumplen los criterios para miastenia, para neuromielitis, para miositis, dermatomiositis, o algunas de estas enfermedades, teniendo claro si tuvo algún proceso infeccioso previo en los días anteriores o en la semana anterior, en donde principalmente son procesos infecciosos virales, gastrointestinales o respiratorios, y que se puede hacer una correlación, una relación de la presentación de esta entidad. O por lo contrario, si tenemos un cuadro crónico en donde
vamos a poder tenerlo desde el momento del nacimiento, el primer año de vida o posteriormente, como son las miopatías, como es la enfermedad de Pompe, que tiene obviamente sus diferentes, o su clasificación en sus diferentes estadios de presentación, la atrofia medular espinal, también muy hablada en estos últimos años por todo el impacto que puede generar y la detección tan importante de un diagnóstico temprano. Y como nos cabe el día de hoy, poder mencionar todas las distrofinopatías. En ese momento, nuestro enfoque como profesional en urgencias o en consulta, que nos llegue ese niño con unas quejas del neurodesarrollo, con unas quejas en una adquisición de hitos o por lo contrario en un retroceso de los mismos, tenemos que poder enfocar si esto viene en relación o no con un proceso infeccioso o posinfeccioso, y por lo contrario tiene alguna relación con algunos componentes tóxicos, tanto prenatales como postnatales. Tenemos que descartar esta gama de trastornos neurometabólicos, por eso siempre tener presente la solicitud, obviamente, de un amonio, de un lactato, de unos gases, para poder saber si estamos ante un error innato del metabolismo, en estos niños que vienen con retraso temprano o con un retraso o un retroceso en algún momento cuando hacen sus crisis metabólicas, ¿cierto? O si por lo contrario tenemos algún déficit enzimático puntual, que esto lo podríamos establecer por medio de estudios específicos. Ya abordando y yéndonos metiendo en el tema de lo que podemos encontrar en estos niños, tenemos que ver si estamos frente a un cuadro con una hipotonía, un cuadro hipotónico, o por lo contrario, estamos en un cuadro hipertónico, si estamos frente a un cuadro hipotrófico o hipertrófico, o como en la parte que voy a hablar de la distrofia muscular, si estamos ante una pseudo hipertrofia. Saber si tenemos signos piramidales, extrapiramidales, y podernos ubicar en ese mapa conceptual en donde tenemos que ver si estamos a nivel central, a nivel de corteza, a nivel piramidal, a nivel cerebeloso, a nivel medular, o nos vamos a nivel periférico, a nivel muscular. Entonces, cuando ya empezamos a buscar los signos de estos diferentes sistemas, vamos a poder enfocarnos y poder delimitar y así ser más dirigidos hacia un estudio y no estar solicitando, perdiendo a veces tiempo sobre un cuadro que es netamente muscular, solicitando otros tipos de estudios, o por lo contrario, un cuadro más central, estar perdiendo recursos y tiempo esperando una electromiografía o otras cosas, ¿cierto? Entonces, siempre es importante podernos ubicar para poder potenciar y simplificar los estudios que vamos a solicitar. Es así que debemos ver si dentro de este mismo enfoque, si tenemos una limitación funcional progresiva o no, o estacionaria, si ese compromiso es un compromiso parcial o un compromiso generalizado, ¿cierto? Y como había mencionado, si es progresivo o estático. Poder determinar si esta debilidad o este compromiso es a nivel proximal, como lo podemos ver en la gráfica, o si por lo contrario es un compromiso más distal o global. Aquí les traje pues, estos dos cuadros simplemente para que podamos ver la gama de diagnósticos diferenciales que tenemos que tener. Cuando hablamos de problemas a nivel de la fibra muscular, tenemos esa miopatía congénita, la miopatía central core, centro nuclear, o una distrofia miotónica de Stanley. Tenemos las distrofias musculares, igual como tenemos en esa gama de distrofinopatías, donde tenemos Becker y tenemos muscular, y tenemos los pacientes también con distrofinopatías asintomáticos, que de todos modos, cuando estamos ante una sospecha,
tenemos que empezar algún estudio o cuando tenemos otro familiar o algún otro con compromiso o con el antecedente, debemos sospecharlo y hacerlo como siempre he escuchado de una gran genetista, una CPK, no hace, no hace menos, pero nos aporta tanto que realmente es significativamente e importante solicitarla. Tenemos las miopatías inflamatorias, las miopatías metabólicas, las miopatías de las alteraciones a nivel neuromuscular como la del Lamberito y las miastenias, y las otras alteraciones también como la atrofia medular, como se había mencionado. Desde que el niño entra a ese consultorio, a nuestro consultorio, tenemos que empezar a ver qué pasa, cómo camina, qué movimientos anormales o involuntarios está presentando, cómo es su lenguaje, cómo es su tono muscular, cómo se sienta. Y aquí empezamos a adquirir una serie de información que la vamos a completar, obviamente, en el momento que, que nos toque desvestir al niño, porque para hacer una evaluación neuromuscular tenemos que desvestir al niño y tenemos que ver cómo está su trofismo muscular, tenemos que ver que no haya manchas a nivel de la piel, tenemos que ver que no hayan lesiones agregadas a nivel de piel, tenemos que ver y palpar que no haya una escoliosis, tenemos que ponerlo a caminar y ver si camina en puntas, si camina en talones, si realmente necesita apoyo o no en el momento de la marcha. Y así podemos irnos ubicando en ese espacio de nuestro eje para poder sospechar una u otra entidad. Aquí resumiendo un poco y adelantándome al mismo tiempo de lo que vamos a seguir hablando. Y es cuando nos llega este niño, entonces tenemos que empezar a hacer esa hipótesis diagnóstica con lo que ya la información que venimos adquiriendo hasta ahora en la charla y que vamos a ir buscando con cada uno de nuestros niños. En este momento, obviamente, abrimos ese libro de medicina y empezamos a solicitar, según nuestra sospecha diagnóstica, los estudios realmente necesarios, sean a nivel puntual, muscular, o obviamente a una ya mayor eje, sea la resonancia cerebral, la tomografía y demás. Ya los demás estudios, como ya es la biopsia muscular, la electromiografía, las pruebas de esfuerzo, ya teniendo obviamente esa ubicación y teniendo claro una sospecha de una enfermedad neuromuscular, nos tocaría empezar a considerar en qué orden la vamos a solicitar, como se las voy a mencionar posteriormente. Y así ir confirmando alguna de nuestras sospechas diagnósticas. ¿Para qué? Para poder tener un diagnóstico temprano y hacer una intervención temprana. De nada sirve que tengamos una sospecha, no hagamos diagnóstico y si hacemos diagnóstico, esperemos en el tiempo, como era la creencia hace muchos años, de esperar a ver si realmente era una enfermedad progresiva o si por lo contrario se estacionaba o si por lo contrario presentaba o no comorbilidades, donde sabemos hoy en día que sí ya se presenta. Como mencionaba, aparte, no solamente de tener claro si requiere o no requiere un manejo farmacológico, es poder empezar a realizar una asesoría genética, empezar a realizar una intervención y tanto farmacológica como no farmacológica, y una prevención de los desenlaces negativos que suelen presentar. Desde 1982, en toda esta parte de la historia, doctor Edward Mayron empezó a describir esos primeros pacientes con caídas frecuentes, con marcha en puntas, con algunos problemas musculares, y en el transcurrir del tiempo, en 1861, el doctor Benjamin Duché ya describe
toda esa paraparesia hipertrófica de origen central. Posteriormente, Duchenne ya considera que eso no tanto venga de un origen central, sino de una parte muscular. Posteriormente, ya Gowers describe el signo de Gower en el 86, en 1886, y tiene un freno casi de 100 años hasta que se logra detectar el gen que Kunkel logra aislar el gen de la distrofia muscular, y Hoffman, un año después, ya identifica la distrofina. Entonces, y de aquí ya posteriormente ya se empiezan a ver todos los estudios más puntuales para un diagnóstico de este tipo de mutaciones, y al mismo tiempo toda la historia de la parte farmacológica y de intervención. La distrofia muscular tiene una incidencia de 1 en 3.500, 3.600 a 6.000 varones nacidos vivos. Es una distrofia ligada al cromosoma X, de origen en donde afecta directamente el gen de la distrofina. Tenemos al mismo tiempo que, como mencioné anteriormente, está ubicado ya en el locus XP212 y afecta principalmente a varones. ¿Por qué varones? Porque es ligado al cromosoma X. Y sabemos que las mujeres tienen 2X y por lo contrario, si tienen mutado uno, tienen otros que la logra defender. Por lo que no se produce en el hombre, donde al tener un cromosoma X con el gen afectado, no tiene su contraparte que disminuya esta presentación. Los portadores femeninos suelen ser generalmente asintomáticas, y es muy importante cuando tenemos a un varón con síntomas poder extendernos en el estudio hacia las mujeres de la familia para poder detectar de forma temprana si son portadoras, y al mismo tiempo, si tienen hijos, poder continuar con el estudio y la asesoría genética. El mecanismo de herencia. El mecanismo de herencia de esta mutación, como ya lo mencioné, va directamente en el cromosoma X. Los hijos varones tienen la probabilidad del 50% de presentar un gen defectuoso, y las hijas de ser portadoras. El gen de la distrofina es uno de los genes más grandes, tiene 79 exones. Está ubicado a nivel, como mencioné, en el XP21.2 y en el locus, ¿cierto? El cromosoma del gen de la distrofina en el cromosoma X. Y esta distrofina, su principal función es darle una estabilidad al sarcolema. Al mismo tiempo, ¿cómo hace esta estabilidad? Por medio de 4 dominios. Uno que se une a la actina, que es el amino terminal, un bastón que da toda una estabilidad a esa unión sarcolémica, el dominio rico en cisteína, que se une al beta-distroglicano de la membrana, y el dominio carboxil terminal, que en sí se une a la distrobrevina. Cuando hay alguna mutación a nivel de la distrofina, produciéndose una distrofina errónea o no tan funcional, obviamente no logra hacer ese anclaje como se esperaría. ¿Por qué es importante la distrofina? Porque se presenta en diferentes órganos, como es el principal en este momento de nuestra charla, que es el músculo esquelético, pero también compromete también se presenta a nivel cardíaco, cerebral, a nivel de las células de Schwann y a nivel de la retina. Y es por esto que las principales causas de muerte, como es a nivel cardiovascular, la asociación a nivel del déficit intelectual que se presenta en la distrofia muscular, y el compromiso también tanto ocular como de motricidad fina. La ausencia o el defecto que produce una pérdida de esa estabilidad, dando una inestabilidad a nivel de la homeostasis
del calcio intracitoplasmático, y esto generando produciendo una degeneración de la fibra muscular, lo cual a largo plazo va a ser el mecanismo fisiopatognomónico puntual de la necrosis muscular y la infiltración de tejido graso, que a largo plazo nos va a producir la pseudohipertrofia eh, que vemos en nuestros pacientes. Resumiendo un poco en la siguiente diapositiva lo que he venido hablando, poder ver cómo la fibra muscular y cómo esa estabilidad de membrana y del citoesqueleto que origina, obviamente, la distrofina. La distrofina tiene un mecanismo de expresión en el cual se va desde esa presentación de ADN, pre-ARN y todo esto que nos enseñaban a nivel genético, de genética para la producción de una proteína estable y funcional. ¿Por qué es esto? Porque es muy importante ver esta secuencia, porque en el momento en el que tenemos una delección o una alteración a nivel de esa secuencia de ARN, y en donde hay una alteración puntual o no, nos va a dar en un futuro, desde la charla, vamos a ver cómo este punto tan importante es lo que nos va a decir si requiere o es candidato o no a un manejo farmacológico. Así, la mutación sin sentido realmente es una mutación puntual del ADN que cambia un codón de un aminoácido, generando una parada en el marco previo. Existen tres tipos de paradas prematuras, como es el ámbar, el ópalo y el ocre, en donde, como podemos ver, la ARN normal tiene un codón de parada terminal, donde va a generar realmente una proteína, un polipéptido, en su momento de la traducción, pero si generamos un codón de parada previo, una mutación a nivel de alguno de estos, pues, de la producción de nuestro ARN mensajero, y tenemos ese codón de parada previo, no se va a lograr realmente generar un polipéptido completo, lo que nos va a dar una proteína prematura o disfuncional. Las principales mutaciones, en un 68% son delecciones grandes, en un 11% son duplicaciones o mutaciones también más grandes, o mutaciones pequeñas en un 20%. Y miren lo importante que es lograr detectar si hay o no, aunque es el menos porcentaje, tenemos hasta un 10, un 15% de unas mutaciones sin sentido, pero este pequeño porcentaje lo podemos cambiarle su curso natural con un tratamiento farmacológico. Podemos ver una fibra normal y vemos cómo todo ese citoesqueleto muscular está bien bonito, esa arquitectura es simétrica y funcional. En cambio, vemos cómo en el fenotipo de Duchenne hay un aumento marcado de la acumulación de colágeno, vemos cómo está más grueso, endomicial, vemos cómo hay una variación de tamaños a nivel de las fibras, y obviamente ya en el momento de su estudio por una biopsia muscular podemos ver que hay un cambio realmente del tejido muscular a un tejido fibroso, lo que es patognomónico de la distrofia muscular. En una resonancia de muslo podemos ver cómo ese tejido, como lo podemos ver acá, muscular, un tejido grueso, un color realmente acorde, a los 9 meses, cómo se va volviendo un tejido
más fibroso. A los 24 meses, cómo se va perdiendo la intensidad del músculo para ir cambiándose por tejido fibroso alrededor. Y esto es lo que hace que alrededor entre los 5 y los 12 años el paciente vaya perdiendo su marcha, vaya perdiendo su función motriz. En el eje de esa destrofinopatía o en ese multiuniverso de las distrofinopatías, podemos ver cómo vamos desde algo tan leve hasta algo tan severo como es simplemente una hipercaemia asintomática hasta la distrofia muscular de Duchenne y toda la variedad, obviamente Becker de sintomatología leve y demás. Por eso es muy importante lograr ver si el paciente, si tenemos antecedentes familiares y demás, para poder detectar de forma temprana, ojalá antes de pues tener todo instaurado como lo vamos a mencionar. Como ya mencionamos, la ubicación de esta de estas distrofinopatías pueden afectar diferentes órganos, como son el músculo esquelético a nivel cardíaco, produciendo una fibrosis cardíaca o cardiomiopatía, produciendo un compromiso a nivel ventilatorio, escoliosis, trastornos de deglución y déficit cognitivo. La hipertrofia de gastronemios, uno de los signos más evidenciados a nivel de la consulta en el momento en que nos llegan los pacientes con Duchenne. Y es importante saber que esto no es lo primero que vemos. Porque si vamos a esperar que ya esté instaurado un cuadro y que veamos la hipertrofia de gastronemios para sospechar a un Duchenne, estamos perdiendo tiempo y realmente la reversión a esa acumulación de tejido, pues ya es tiempo perdido. Tenemos la cardiomiopatía y la escoliosis. Obviamente aquí tenemos una escoliosis severa, pero que pueden ser obviamente desde leve hasta un grado severo. El signo de Bowers, más evidente, todo paciente con trastorno neuromuscular. Hay que pedirle que se siente en el piso, hay que pedirle que se levante y como mencioné anteriormente, ojalá pues esté en ropa interior para poder ver obviamente trofismo y todo lo demás. La CPK, todo paciente que tenemos con trastornos de la marcha, del tono, con retraso del neurodesarrollo, tanto motor como en otras esferas, es importante hacer una CPK. No nos basemos solamente para pedir la CPK cuando tenemos ese paciente con hipotonía o con un retroceso o con hipertrofia de gastronemios. Porque recuerden lo que venía hablando anteriormente de esa gama donde podemos encontrar una hipercpkemia y ser un paciente todavía sintomático, con otro tipo de manifestaciones. En esta semana nos llegó un paciente con un retraso en el lenguaje, realmente, esta semana volvió a consulta, pero realmente venía previamente con un retraso en el lenguaje, sin ninguna otra queja, 28 meses, y lo envían por un retraso en el lenguaje, sin compromiso muscular, sin antecedente de noxa, solamente el retraso en el lenguaje. Se extiende, obviamente, uno en la historia, con otro tipo de criterios, de autismo y demás, y dentro de esa gama de estudios que uno pide, se le pidió un estudio genético de microarreglo donde se encontró mutación específica en el gen de la distrofia muscular. Paso a seguir, una CPK. Y todavía no tenemos ninguna queja muscular. Y es un diagnóstico temprano que nos va a cambiar todo el curso de una enfermedad porque podríamos empezar a intervenir. Obviamente toca
confirmarlo por medio de una MLPA y todo lo demás, para ver si es puntual, si tiene una mutación no sé y demás, y saber si es candidato o no a tratamiento farmacológico. Y si así es, estamos haciendo una intervención temprana. Entonces, es importante tener eso. La CPK vale 8.000, 14.000 pesos realmente, y el valor que nos da en este tipo de patologías es extremadamente grande. Es por eso que vemos valores de 1.000, inclusive hasta 20.000, 30.000. Y esto lo vamos a ver desde el niño pequeño. O sea, no creamos que esa CPK va a estar aumentada solamente en ese niño de 5, 6, 7 años, donde cuando se hace eso, esa detección temprana por una madre que ya venía diagnosticada y se hace una CPK a un neonato o un lactante, y podemos encontrar niveles de 5.000, 8.000, 10.000, y realmente ya estamos con un enfoque en que tenemos una patología que tenemos que empezar, obviamente, a confirmarla y a empezar a hacer una intervención. Saber que la fase de la distrofia muscular son 5 fases. La primera, una fase presintomática que va entre los 0 y 2 años. Ahí vamos a ver principalmente algo de retraso en la adquisición de los hitos del neurodesarrollo. Eh, la fase ambulatoria temprana que va entre los 3 y los 4 años. Ya empiezan a ver un poco, aparte de ese retraso, un poquito también de retroceso. Entonces vamos a ver que el niño ya tiene dificultades para levantarse, caídas frecuentes, se tropieza muy fácil, que eso nos llega mucho a consulta. Doctor, es que se cae muy fácil, le parece como torpe en su motricidad. Tenemos una fase ambulatoria más tardía, entre los 5 y 8 años, donde está más instaurado este retroceso y pérdida de algunas habilidades de los hitos que ya venía adquiriendo, principalmente en la motricidad fina, como mencioné anteriormente, la parte del lenguaje, cognitiva y demás. La fase ambulatoria, una fase ambulatoria no ambulatoria temprana, que ya va entre los 9 y los 11 años, en donde ya vamos a empezar a ver que la marcha va en marcha en puntas. Ahí empezamos a ver claramente la hipertrofia de gastronemios, una marcha característica, y la escoliosis, y empieza todo el proceso de instauración, hasta llegar a una fase no ambulatoria tardía que ya va desde los 12 años, y como hay estudios hasta más o menos los 30 años que tienen estos pacientes hasta de sobrevida. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque aquí es donde vamos a abordar en el momento en que instauremos un tratamiento farmacológico. Tratar de que estas fases se prolonguen. Tratar de que esa fase no ambulatoria tardía, que está alrededor de más o menos entre los 10 y los 14 años, pueda llegar inclusive mucho más y alargar esa funcionabilidad. Que uno dice, alargarla 2, 3, 4 años es una vida realmente nueva para una persona que va a perder estos hitos previamente. Los signos tempranos, como mencionábamos, un retraso en la motricidad gruesa, al sentarse, al gatear, al ponerse de pie, al caminar, problemas en la marcha, dificultades para seguir un paso o seguir el juego. Tenemos retraso en el lenguaje y, obviamente, detectar estos signos tempranos nos va a hacer que podamos cambiar el curso de la enfermedad, que va desde el nacimiento, como habíamos mencionado, hasta una fase instaurada sobre los 12 años. Aquí mismo, todo esto nos va a ir dando una necesidad de un apoyo y una necesidad de unas intervenciones adicionales, como van a ser obviamente las ortesis, la silla de ruedas, un CPAP para dormir cuando empiezan a hacer obviamente las apneas o los trastornos de sueño, que son muy frecuentes en estos niños por su disfunción muscular torácica. Al mismo tiempo empieza ya la deformidad toracolumbar por medio de escoliosis, que va a disminuir una función efectiva pulmonar, y esto obviamente llevándolo hasta una disfunción cardiopulmonar, que es una de las principales causas de muerte. Más de lo mismo en diferentes esquemas, en donde podemos ver que alrededor, sí, entre, como les mencioné, 10 y 15 años,
ya vamos a tener a un niño pues con necesidad de ayudas para la movilización de forma más permanente y llegar obviamente con una carga disfuncional a través del resto de su vida. Aquí empezamos a hacer todos los cambios en estos niños. Un cambio en una alimentación para evitar el sobrepeso, que realmente nos va a limitar más, porque si tenemos debilidad y a esto le agregamos obviamente un sobrepeso, vamos a tener una limitación más funcional, los problemas de sueño. Para esto, obviamente, vigilarlos mucho. A veces los tratamientos con corticoides a altas dosis o de forma un poco más crónica también pueden afectar un poco, principalmente pues cuando es con prednisona y demás. También ya sabemos que la prednisona tiene su efecto a nivel óseo, por eso uno de los más indicados es el deflazacort en la parte de los corticoides. El ejercicio, aunque tiene una limitación, tenemos que continuar un poco con su actividad física, tratando de evitar un daño muscular y como sabemos con todo el reemplazo y sabemos la inestabilidad de este músculo, tratar de que no vayan a llegar a hacer pesas y actividades que puedan sobrecargar y llegar a romper esta fibra muscular que realmente la regeneración va a ser muy limitada. Todo el proceso de rehabilitación, de posturas, de motricidad y poder llegar obviamente a la parte pulmonar, ya ahí sí con las necesidades o no de algún dispositivo de ayuda. El diagnóstico principal, la sospecha clínica ante los problemas y la detección temprana de nuestros signos del neurodesarrollo y de la motricidad, exámenes, como se los mencioné, la CPK, lo primero. Posteriormente, también podemos hacer electromiografía, tenemos la parte de la biopsia, bueno, el estudio genético y específico obviamente para ver unas mutaciones y delecciones, y la biopsia muscular que lo dejamos obviamente al final. La resonancia de músculo, no tan usada, pero sí también valiosa en el momento en el que podemos ver, como mencioné anteriormente, todo el reemplazo de tejido muscular por tejido graso. Hacerse uno un algoritmo y tener un algoritmo de sospecha para poder hacer la intervención adecuada, recortar los tiempos, poder ver si esa CPK sale positiva, alta, perdón, si esa CPK sale alta, poder hacer el estudio por el MPA del gen de la distrofina, poder ver si hay una elección o no, y si no, hacer una secuenciación del gen de la distrofina, y si no, pues, y tenemos una alta sospecha, ya la parte muscular, si no, pues obviamente estudiar alguna de las otras patologías. Y si sí, poder obviamente confirmar por medio de los estudios genéticos si estamos frente a un caso de distrofia muscular y poder determinar si es SEN o no SEN, o sin sentido, para poder ver si es candidato o no candidato a una intervención farmacológica. En nuestra consulta, conocer y ojalá la podamos manejar como pediatras, fisiatras, neurólogos, las diferentes escalas para poder ver cómo es que el puntaje, obviamente, en la calificación de la escala de 10 metros o de 6 minutos, ver la escala también de la motricidad en miembros superiores y hombros, caderas y piernas, en donde podemos puntuar tanto para seguimiento como para ver en qué momento estamos del compromiso en nuestros niños. Teniendo esto claro, la parte diagnóstica, empezamos a ver los tipos de tratamiento. Y tenemos que ver que un tratamiento todo temprano alarga, como les mencioné, esas fases previas, en donde sabemos que desde los 5 años empieza la declinación de la ambulación con la fase
de no ambulación temprana y posteriormente tardía. Y es importante, ojalá, realizar una intervención pues desde inicio temprano. Saber que no es un tratamiento unitario, que tenemos que tener en nuestra mano un equipo multidisciplinario. Neuropediatra, esta quedó un poco pixelada, se montó una sobre la otra. Bueno, neumología, cardiología, gastroenterología por los trastornos de deglución y demás, nutrición para mantener un buen peso, endocrinología, ortopedia, el apoyo genético, tanto al paciente como a la familia, los cuidados paliativos para el seguimiento, fisiatría y todo su equipo de rehabilitación, con toda la necesidad o no de ortesis, silla de ruedas y demás, pues que se suelen necesitar en el transcurso de esta enfermedad. El tratamiento tenemos inicialmente, en el momento que tenemos un diagnóstico, empezar con corticoides, el más confiable, en este caso el de Fasacor, en donde tenemos una dosis de 0.9 miligramos por kilo día, y tiene menos efectos secundarios que la prednisolona. Tenemos en esa fase de tratamiento la terapia génica, la terapia celular y el Ataluren, que es un medicamento el cual nos trae a esta también reunión, que tiene sus indicaciones también puntuales, como mencioné anteriormente, por medio de mutaciones puntuales y con una intervención donde no todos son candidatos, y por eso es muy importante el estudio genético. ¿Qué hacen los corticoides? Mejoran o estabilizan un poco esa acumulación o ese reemplazo de tejido muscular a tejido graso, estabiliza un poco también ese disfunción cálcico citoplasmática, y al mismo tiempo nos prolonga un poco el deterioro de la enfermedad. Lo mismo, poder ver y saber que lo ideal es que estos pacientes con distrofia tengan un acompañamiento por un grupo especializado pues en patologías neuromusculares, genética, saber que estos pacientes requieren un acompañamiento por neumología y las demás especialidades, hacer un seguimiento a nivel de ecocardiograma, radiografía, función cardíaca, función pulmonar, y así poder ver las necesidades que van teniendo en el largo de la vida. Aquí en esta gráfica realmente tenemos más o menos en qué edades empiezan a tener unos requerimientos mayor por otros servicios y de apoyos específicos por algunos otros. Para mí, todo esto, la idea es que logremos acortarlo en el tiempo para poder tener un acompañamiento desde los inicios de la detección y la sospecha. Algo que es muy importante porque realmente el diagnóstico estamos de una forma muy tardía, y hoy en día todavía estamos haciendo un diagnóstico de distrofia muscular hasta 2, 3 años después de un inicio de los síntomas, o de un diagnóstico 2 años, de 2 a 3 años después de cuando se pudo haber realizado el diagnóstico en los pacientes. Entonces estamos viendo que estamos perdiendo 2, 3 años de función y 2, 3 años de intervención en la espera y en el eje, obviamente, de, de, sí, de la espera entre autorizaciones, exámenes, y vuelva con las transaminasas y ya llegaron normales. Entonces ahora sí, ya después de que tenemos todo lo que no teníamos que haber pedido, pero ya lo pedimos, inicialmente pensando en otra cosa, ahora sí pedimos la CPK, ya perdimos 6 meses, vuelven 3 meses, y así vamos, se va alargando, que lo que estamos haciendo realmente es un diagnóstico más tardío de lo que podría ser, que se va a repercutir en calidad de vida y vida para un paciente con distrofia muscular. El tratamiento con corticoides, como lo dije,
por más de pues instaurado por más de un año, puede retrasar hasta de 2.1 a 4.4 años el tratamiento en la parte de ambulación, y en manejo de miembros superiores de 2.8 hasta 8 años. Entonces miren cómo es importante hacer una intervención también temprana y un diagnóstico temprano. El seguimiento, neumología, cardiología con sus estudios, la parte de rehabilitación o la parte de manejo cognitivo, nutrición y ortopedia. Son los principales en todo este eje. Ataluren no es un medicamento nuevo. Realmente hablo nuevo de 1 o 2 años. Vienen con estudios de ya casi 20 años en diferentes fases, en donde se han visto y ya vienen con aprobaciones tanto de la FDA como a nivel europeo, en donde se pueden ver que ha cumplido una serie de estudios e indicaciones. Aquí en Colombia ya tenemos indicaciones claras, y ya tenemos realmente aprobación para su uso. El registro STRIDE lo que hace es un estudio internacional y observacional que evalúa la seguridad y la eficacia de la Ataluren en los pacientes con distrofia muscular, y se vio que realmente prolongaba de manera significativa estas fases que veníamos hablando, y perduraba la parte de ambulación de una forma significativa hasta 14, 13 años aproximadamente. Y igual tanto en sus miembros inferiores como la estabilidad en miembros superiores. Saber que tenemos indicaciones ya aprobadas, en donde la decisión de tomar o no es decisión ojalá de un solo especialista, ojalá sea por una junta, ojalá sea por una serie de criterios establecidos, ojalá sea con una indicación genética previamente estipulada. Muchas gracias.